Casi se pone igual, ¿no? Ah, mira, se está abriendo la cortina, silencio. Ah, ¿viste? Perfecto. Bueno, puntos a desarrollar que van a ser en las 3 clases siguientes son estos. Principios fundamentales, electrocardiograma normal, electrocardiograma anómalo, retrasos de efecto de la conducción intraventricular, isquemia e infartos, efecto de los fármacos y las drogas y anomalías eléctricas y metabólicas. Todo eso se ha dividido en 3 clases. Perfecto, perdón. Bueno, primero para hablar de electrocardiograma hay que conocer ciertas cosas y principios fundamentales. Tenemos que el electrocardiograma es el resultado final de una serie compleja de procesos fisiológicos y técnicos. Todo se da por la corriente eléctrica o los flujos de iones, el flujo de corriente que tienen las células a través de las membranas celulares y entre las células adyacentes. Como digo, generan corrientes iónicas transmembranas, de célula a célula. Estas corrientes eléctricas de las células o flujo de iones a través de las células están sincronizadas durante la secuencia de activación y recuperación cardíaca. Y esto va a generar un campo eléctrico o un frente de activación que también se le llama importante. Y como resultado de esto se va a transcribir esos flujos de iones en el electrocardiograma. ¿Qué quieres hacer? No, quiero hacer más grande esto y más pequeño. Listo, continuamos. Bueno, entonces, como dije, todo este flujo de iones va a crear un frente de activación, una corriente iónica de célula a célula, y eso se va a transcribir esa corriente eléctrica en el electrocardiograma. ¿Cómo son estas corrientes iónicas y estos campos eléctricos cardíacos? Tenemos que las corrientes iónicas transmembranas son las responsables de los potenciales registrados mediante el electrocardiograma. A medida que una zona de una fibra cardíaca o una célula cardíaca se activa, la polaridad del potencial transmembrana pasa de negativa a positiva. Como sabemos, la célula dentro está cargada negativamente por el potasio y luego a través de todos los canales que se abren, el flujo de iones, entran iones positivos, como son el sodio, el cloro, el sodio principalmente, y esto va a quedar representado en el potencial cardíaco. Así entonces, las zonas de una fibra cardíaca que ya ha sido excitada tiene potenciales transmembrana positivos, pasa de negativa a positiva con respecto al exterior, mientras que los puntos más distales de esa fibra cardíaca o de todas las células adyacentes que se van despolarizando una por una, pasa del interior de la célula negativa, o sea, los puntos más distales que se encuentran en estado de reposo pasan de negativos a positivos. ¿Se entendió? Sí, sí. Es como una cadena. Se van despolarizando secuencialmente. Y aquí tenemos un esquema que representa más la despolarización. Por ejemplo, ahí hay una figurita que dice célula en reposo totalmente repolarizada. La despolarización. Como vemos ahí, dentro del interior de la célula es negativo, se abren todos los canales, entran los iones positivos y poco a poco el interior de la célula negativa va pasando a positivo. Y conforme se van despolarizando célula tras célula que van una al lado de otro, se va generando como una corriente o un frente de activación que es como un impulso eléctrico que lo pone acá. Y ese flujo eléctrico se va a dirigir a diferentes vectores. Y bueno, ahí es los vectores que van a registrar esa corriente eléctrica.
La inversión de la polaridad a lo largo de una fibra crea un flujo de corriente cargada positivamente de las porciones ya activadas a las porciones inactivadas más distales de la fibra. A medida que avanza la activación de múltiples fibras adyacentes, se produce un frente de ondas o un frente de activación que se desplaza en la dirección de la activación y genera un campo eléctrico caracterizado por potenciales positivos. Potenciales positivos delante del frente de activación y potenciales negativos detrás del frente de activación. ¿Se entendió? O sea, como que si se va despolarizando la célula, como que De- va por acá, todo lo que va avanzando Va va a ser positivo, positivo y mientras que atrás entonces todo estaría en negativo. reposo Y va dependiendo negativo, de qué vector lo vea, ¿no? te va a dar una onda positiva o una onda Siempre se negativa. habla de cómo está la célula por dentro. La célula está repolarizada, es negativa por dentro. A medida que va avanzando el frente de activación, se va positivizando el interior de la célula. Entonces todo lo que va quedando atrás está positivo y todo lo que está delante del frente de despolarización está negativo. Porque está hablando del exterior, pero estamos hablando del interior de la célula. Ustedes siempre ubíquense en el interior de la célula. El interior de la célula es negativo en reposo y se positiviza con el cambio de polaridad por la entrada de los iones de sodio durante la despolarización. Y a medida que avanza el frente de onda, se va haciendo positiva la célula en el interior. Y lo que se refiere el libro es que ese avance de esa onda de despolarización se muestra en vectores. Cada célula tiene su propio vector de despolarización. Cuando uno junta todos esos vectores, se forma un vector que es el vector cardíaco, el vector general. Ese es el eje que nosotros calculamos, que es la sumatoria de todos los vectores de todas las células en particular. ¿Sí? Exacto. Bueno, entonces dicho esto, tenemos que ahora cómo se va a transcribir en el electrocardiograma. Tenemos que un electrodo, Sí. un electrodo detecta. Este es el frente de onda, perdón, Este es el frente de onda. La célula es negativa y se va positivizando. Cambia. Cuando se refieren a frente de onda, es como Es a el medida que se impulso, va el es el impulso impulso. eléctrico. Impulso eléctrico. Es como que los canales, las células se van activando, tienen canales intercalares también las células que hacen que el citoplasma sea uno solo. Entonces, el frente de activación es que la célula va despolarizando a la otra, y la célula va despolarizando a la otra, y una a la otra, y a la otra, y a la otra. Y eso crea como un fuente, es como una onda expansiva de una explosión. Es eso. Ese es el frente de onda. Entonces, el electrodo detecta los potenciales positivos cuando un frente de activación se está desplazando hacia él y potenciales negativos si el frente de activación se aleja. Y aquí en el esquema vemos del lado derecho, si lo vemos, por ejemplo, en este caso, ABL que estaría ahí, o D1, si el impulso va hacia ese lado, va a transcribirse una onda positiva. Y si se aleja del vector que está del lado contrario, en este caso puede ser ABR, va a transcribir una onda negativa. Y si está en el medio, Y si está en el medio lo va a ver como isodifásica. En cuanto a la génesis del campo eléctrico cardíaco, tenemos que el campo eléctrico cardíaco durante las fases de recuperación se diferencia en varios aspectos importantes del correspondiente a la activación. Por ejemplo, una diferencia es que el gradiente de los potenciales intracelulares y por lo tanto la dirección del flujo de corriente durante la recuperación son contrarios a los descritos para la activación. A medida que la célula se recupera, su potencial intracelular es cada vez más negativo. Otra diferencia en estos campos eléctricos es que, otra diferencia entre la activación y la recuperación es la velocidad del movimiento de los diferentes frentes de onda de activación y recuperación, principalmente el tiempo. Tenemos que la activación es rápida, de tan solo 1 milisegundo, y se produce exclusivamente en una pequeña distancia de la fibra, mientras que la recuperación, por el contrario, va a durar más, aproximadamente unos 100 milisegundos,
y tiene lugar simultáneamente en las porciones más extensas del corazón. ¿Se entendió eso? La diferencia entre la activación y la repolarización. Claro, que la activación va a ser más rápida, mientras que para la repolarización o la recuperación va a demorar más. Es más lenta la recuperación, y lo que tiene que la activación, como dice ahí, la activación se da en varios focos, pero es muy rápida. Es muy rápida, y va de endocardio a epicardio. En vez, la repolarización se genera simultáneamente en varias zonas del corazón y no tiene una distribución como por ejemplo pasa con la fibra de Purkinje, que por ejemplo las primeras zonas en despolarizarse son las zonas donde se implantan los músculos papilares, por ejemplo. No es que arranca ahí la repolarización, arranca de manera indistinta en todo el miocardio y en todas las capas la repolarización. Por eso tiene la onda característica que tiene la repolarización. No es un frente de onda tan marcado como la activación. Esa tardanza va a ser, o sea, la diferencia de 1 milisegundo a 100 milisegundos va a estar marcada, ¿no? Por eso. La morfología. Cambia la morfología. Es más, la velocidad de la activación influye en la amplitud de la onda, incluso, en la activación. Va de endocardio A epicardio. Y La despolarización. La de repolarización, atrás para adelante. no, en realidad va de atrás para adelante, es cierto, arranca primero el epicardio, pero es más difuso. Igual es cierto lo que vos decís, que arranca de epi a endocardio, y tiene una característica que ahora seguramente ya la va a comentar, que hace que la polaridad sea igual a la del QRS normalmente, y que cambia en condiciones patológicas. ¿A qué me refiero? Que si el QRS tiene más R, la onda T va a ser positiva. Es concordante habitualmente. ¿Se entiende eso? La repolarización, si bien la polaridad es inversa, porque se empieza a negativizar la célula, o sea, va de atrás para adelante, pero aún así la polaridad es igual que la del QRS, cosa que no debería de pasar. Eso después seguramente lo vamos a comentar, si no se lo comento yo. Pero es difícil de entender eso. Bueno, en cuanto a los factores de transmisión, puede haber ciertas influencias que puedan alterar esta transmisión de impulso. Los campos de activación y recuperación resultan perturbados por el complejo ambiente físico en el cual se desarrollan. Dentro de los factores de transmisión tenemos las características biofísicas del corazón, los órganos y los tejidos circundantes. También factores extracardíacos, como son los tejidos o estructuras situadas entre la región de activación y la superficie corporal, como la sangre, los pulmones, el músculo esquelético, la grasa subcutánea y la piel. Todas estas pueden generar la transmisión del impulso y que lo detecte de otra manera el electrocardiograma. Otro factor físico adicional que afecta el registro de las señales cardíacas es la cancelación. ¿Qué es la cancelación? Cuando dos o más frentes de ondas están activos a la vez durante la activación o la repolarización y tienen orientaciones distintas. Los componentes vectoriales de los frentes de onda pueden sumarse o cancelarse entre sí cuando se contemplan desde la posición de electrodos alejados. No sé si entendiste eso. Sí, por ejemplo en las derivaciones de las extremidades que Esto no tiene tanto que ver con la derivación, el fenómeno de cancelación. ¿Cómo sería? Es sencillo, pero necesito que ellos lo entiendan. Claro, porque dos ondas de choque dos ondas de choque de activación pueden chocar y un vector los ve de otro lado y ve los dos potenciales con la misma magnitud aproximadamente. No es eso. A lo que se refiere es, si yo tengo dos frentes de onda que tienen la misma dirección o una dirección similar, se van a sumar entre sí. a nivel ventricular. Exacto, se suman entre sí los potenciales de acción. ¿Tá? El frente de activación se suma. Eso hace que la amplitud sea más alta. Ahora, si yo tengo dos frentes de activación, por ejemplo, arranco acá y arranco acá. Supónganse los músculos papilares y la activación eléctrica baja hacia la punta.
pero también va en sentido transversal. Todo lo que baja hacia la punta se va a sumar, porque va paralelo. Ahora, cuando chocan de manera transversal, se cancelan las fuerzas. Se cancelan, chocan la fuerza eléctrica y se cancela, se extingue el vector. Eso se habla de cancelación. ¿Y por qué es importante? Porque representa la cancelación del 90% de la actividad eléctrica del corazón. O sea que todo eso, toda esa actividad eléctrica, nosotros no la vemos en el electro, pero existe. Pero el electro no la ves porque se cancelan entre sí. Es un fenómeno normal. Es un fenómeno normal. ¿Y en qué? Es como si yo tirara, lo que le decía recién, cuando tiro una piedra al agua. Si tiro varias piedras, el frente de onda que choca una onda con otra onda, de las piedras que estoy tirando, las que chocan se cancelan. Se cancelaron. ¿Sí? En vez de las que van paralelo, es como que se potencian, se aumentan, es como que la ola se hace más grande. La cancelación es necesaria para la sincronía del corazón, me imagino. En realidad no depende de eso la sincronía del corazón. Depende de las zonas de activación del corazón. Depende de la distribución del sistema de conducción. La distribución del sistema de conducción está dada de una manera en la cual la coordinación es muy característica, pero está bien lo que decís vos igual. O sea, la cancelación hace que cuando un frente de onda choca con el otro, no puedan pasar de los dos lados y seguir despolarizándose porque están en periodo refractario ya. Si los músculos papilares se contrayeran en esa dirección, no generarían una buena contracción ventricular, estarían jalando las fuerzas hacia el centro, no hacia abajo. Es que no. Estamos hablando de despolarización, no de contracción. La despolarización es distinta a la contracción. Pero la despolarización genera contracción. Sí, pero es distinto porque vos no tenés cancelación de la contracción. Vos tenés cancelación de la onda de despolarización. ¿Qué significa? Vamos de vuelta. Si yo tengo los dos frentes de onda que se activan y recorren el miocardio, cuando se encuentran y chocan, se cancelan. ¿Qué significa? Que no pueden seguir despolarizándose, porque la célula entró en periodo refractario. ¿Sí? Y eso hace que, por ejemplo, si se canceló la onda, todo lo que venía del lado derecho, por ejemplo, al lado izquierdo, el electrodo del lado izquierdo ya no lo ve. Y todo lo que venía del lado izquierdo al lado derecho, el electrodo del lado derecho ya no lo ve, porque se cancelaron las fuerzas. No lo veo. Y ese es el 90%. O sea, es mucha la actividad eléctrica que yo pierdo y no veo. Por eso el electrocardiograma es una herramienta muy buena, pero tiene sus falencias, porque no ver el 90% de la actividad eléctrica que pasa en el corazón es perder mucha información. Que eso lo que se hace es verlo con otros estudios complementarios que como son el electrograma intracardíaco. Entonces yo apoyo un catéter dentro del corazón y veo las fuerzas y no las veo colisionar. Veo absolutamente toda la actividad eléctrica, porque es en el foco lo que veo, no lo veo alejado. Y no está influenciado también por otros factores biofísicos como la impedancia pulmonar, la de la sangre. ¿Sí? Dale. Bueno, ahora pasamos a lo que son los electrodos, las características del electrodo. El electrocardiograma habitual en el electrocardiograma clínico habitual se registra mediante los electrodos colocados en cada una de las 4 extremidades y 6 colocados en el tórax. Estos electrodos se conectan para formar derivaciones que registran la diferencia del potencial entre 2 electrodos. Un electrodo se establece como positivo y el otro electrodo como negativo, y se resta del potencial del electrodo positivo para obtener el potencial bipolar. Las características de los electrodos. Tenemos que son 12 derivaciones. 3 derivaciones estándar de las extremidades, que son D1, D2, D3, 6 derivaciones precordiales de B1 a B6 y 3 derivaciones aumentadas de las extremidades. Derivaciones ABR, ABL y ABF. Y bueno, acá está donde se coloca cada uno, que eso ya lo sabemos. En cuanto a las derivaciones estándar de las extremidades, tenemos que la derivación estándar de las extremidades registra la diferencia de potencial entre 2 extremidades, ya sea superiores o inferiores.
acá tenemos este dibujo que tenemos cómo se conforma de 1, de 2 y de 3. Cada una registra diferencia de potencial de dos extremidades, como dije. Así tenemos que D1 registra la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo, que sería el electrodo positivo, que ahí se ve con un signo más, y el brazo derecho, que sería el electrodo negativo. En la derivación de 2 se muestra la diferencia del potencial entre la pierna izquierda, que es el electrodo positivo, y el brazo derecho, que es el electrodo negativo. Y en D3 se registra la diferencia de potencial entre la pierna izquierda, que es el electrodo positivo, y el brazo izquierdo, que es el electrodo negativo. Lo que recoge es la diferencia de cada una de las dos extremidades. En cuanto a las derivaciones precordiales, registran el potencial en los 6 puntos específicos del tórax en relación con un potencial de referencia. Claro, ahí lo que dice, pues yo lo estás leyendo y quizás ellos no lo están entendiendo. Del potencial ¿El de potencial referencia. de referencia a qué se refiere? Sí, el potencial de referencia. O sea, todos estos electrodos o estos vectores tienen una salida que es positivo, pero antes tienen que tener un contralateral o algo que sea negativo. En este caso sería en el plano frontal la unión de del triángulo, el punto medio del triángulo, que se conforma... No. En las precordiales no. ¿Cuál es el electrodo negativo en las precordiales? Porque en las precordiales el electrodo positivo es B1, B2, B3, B4, B5, B6. Pero tenemos que tener un electrón negativo. Es como Que haga el balance entre tenía ¿cuál es? un nombre, tenía terminal de Bowie, algo así. De Bowie. No recuerdo el nombre, pero sí, Central terminal de Wilson. de Wilson. Sí, ¿cómo está conformada la central terminal de Wilson? Eso. Recogía de las extremidades, no recuerdo cuál, pero era, creo que era brazo derecho, pierna izquierda y pierna derecha, si no me equivoco. No me acuerdo del otro. No, la pierna derecha nunca está incluida en las centrales terminales. La pierna derecha funciona como un estabilizador del trazado. No, el brazo izquierdo. Brazo izquierdo, Sí. brazo derecho y pierna izquierda. Sí. Esa es la central Claro. terminal de Wilson. Todos esos potenciales van como a uno solo y sería el otro vector que ve de las desviaciones No precordiales. es un vector, es el electrón negativo. Bueno, La central terminal de Wilson es el terminal negativo y el positivo es B1, B2, B3, B4, B5. ¿Cómo? Es como está conformado, brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. Esas tres derivaciones, el equipo las toma como derivación negativa, Como un polo o sea, negativo. como el polo negativo. electrodo O sea, el equipo lo interpreta como el polo negativo. Ya está eso preconfigurado en el equipo. Y el polo positivo es cada uno, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Bueno, eso en cuanto a las derivaciones precordiales. Y las derivaciones aumentadas de las extremidades son tres, que se denominan ABR, ABL y ABF. Son aumentadas porque estas derivaciones recogen la información de dos extremidades igualmente. Por ejemplo, en la derivación ABR, el electrodo explorador que forma la parte positiva es el electrodo del brazo derecho. Y recoge la información de la pierna izquierda y el brazo izquierdo. ABL. No. ABR positivo está en el lado derecho, Sí. en el brazo Sí. derecho. Y el negativo el contralateral. El El negativo contralateral. está en el brazo izquierdo Y y la pierna pierna izquierda. izquierda, exactamente, lo que queda, lo que sobra. sí. Exacto. Y ABL y se ¿Y por invierte. qué no podemos usar la central terminal de Wilson en las aumentadas? Porque ya ellos tienen su electrón negativo. Ya ellos ya tienen. Pero se podría usar. ¿Se podría? Algo hablaba eso en el libro. Sí, claro. De la central con esas Lo dice. derivaciones. Sí, lo dice. Sí. Y dice por qué no se usa la central terminal de Wilson en las aumentadas. Porque si usara la central terminal de Wilson, la central terminal de Wilson conforma las tres derivaciones, brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda.
Si yo, por ejemplo, en ABR, que es el positivo, uso tanto el brazo derecho como positivo como negativo, Lo anula. cancelo 50% de la actividad eléctrica de esa derivación. Entonces, el no usar la central terminal de Wilson como electronegativo, en las aumentadas, aumenta en teoría un 50% del sensado de la actividad eléctrica cardíaca para esa derivación. Aumentaría. Aumenta un 50% la detección. Si lo usamos, La detección, cuando no usa la central terminal de Wilson. Entonces, por ejemplo, en ABR, el positivo es el brazo derecho y el negativo es la conjunción del brazo izquierdo y pierna izquierda. Ya no uso como negativo el brazo derecho. Pues si lo usara como negativo, le resto 50% la amplitud del registro. O sea, sería Más pequeña. Sería Más pequeña, exactamente. Reduce la amplitud. Ok. Bueno, entonces así tenemos cómo se conforman las tres derivaciones de las extremidades aumentadas. Y ahí tenemos un esquema que dice ABR es igual a el brazo derecho menos la suma de brazo izquierdo y pierna izquierda dividido para 2. Y así con ABL y ABF. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo continúo? Bueno, eso en cuanto a las derivaciones. Todas estas derivaciones se juntan o se pueden superponer para formar un marco hexaxial y así poder calcular también el eje eléctrico. Cada derivación del electrocardiograma puede representarse como un vector conocido como vector de derivación. Por ejemplo, para las derivaciones D1, D2 y ABF, los vectores de derivación se dirigen del electrón negativo al positivo. En el caso de D1, del brazo derecho al brazo izquierdo. Y acá tenemos esta figura que lo representa. Por ejemplo, ahí dice D1 que va de brazo derecho a brazo izquierdo. Como está la orientación de la flecha. Así. Que dice arriba, vector de derivación 1. Y asimismo con D2, que iría de brazo derecho a pierna izquierda, y D3, que iría de brazo izquierdo a pierna izquierda. Esos son los vectores de derivación. En caso de una derivación aumentada de las extremidades, ¿Cómo se llama ese triángulo? Heiton. Eso para las derivaciones de D1 a D3. Y en caso de las derivaciones aumentadas de las extremidades, que son ABL y ABF, el origen del vector de derivación pasa por el punto medio que conecta los electrodos que conforman el electrodo de referencia. Es decir, por ejemplo, ABL, acá podemos verlo, en el caso de una derivación aumentada ABL, el vector se dirige desde la mitad que conecta el brazo derecho y la pierna izquierda. Ahí está, ABL va desde la mitad de brazo derecho a pierna izquierda a brazo izquierdo. Todo el impulso eléctrico va hacia allá. Este punto medio es muy importante porque es de donde se toma después el eje de las derivaciones frontales, de donde inicia el eje de despolarización de las precordiales también. Las precordiales arrancan de acá, el eje de 0 es acá y va variando en base hacia dónde va el eje. El 6 arranca en 0 y va positivizándose a medida que va llegando a B3. Eso para las derivaciones de las extremidades. Ahora, para las derivaciones precordiales, el vector de derivación discurre o inicia desde el centro del triángulo formado por las tres derivaciones estándar de las extremidades hacia el lugar del electrodo precordial. O sea, lo que dijo el doctor, desde el punto medio sale la señal hacia cada uno de los vectores de B1 a B6 que están acá representados. Por eso, perdón, ¿se acuerdan que nosotros tenemos, cuando calculamos el eje, podemos llegar a tener en las frontales todas sean isodifásicas? Bueno, hay que calcular el eje en el plano precordial, en el eje axial. Ahí hay que calcular el eje en este sentido.
Otra vez, perdón. que cuando en el plano frontal el eje es indeterminado, o sea que todas las derivaciones son isodifásicas, hay que calcular, no es que el eje sea indeterminado o indefinido, sino que hay que calcularlo en el eje axial, en las precordiales. No, ya fuiste, Juan. Ya no puedo volver. Lo que Bueno. después revisen esa foto, esa imagen, que decía según la derivación los grados. Sí. Nunca van a encontrar en B1 o B2 el eje mayor. Es raro que en B1 o B2 sea el eje mayor. Pero sí, fíjense que arrancaba con 0, 30, Sí. 60, 75. ¿Sí? Entonces, según la derivación más amplia, va a ser el eje en el plano axial. Bueno, los ejes de derivación de las 6 derivaciones del plano frontal pueden superponerse para producir este sistema de referencia desaxial. Y los ejes de las 6 derivaciones se dividen en plano frontal en 12 sectores, cada uno de 30 grados. Y así se conforma el eje desaxial de 0 hasta más 80 y menos 180 hasta menos 30. Sí, 0 a más menos 180 y da para la vuelta hasta menos 30 y vuelve a 0. Esta presentación nos permite calcular el eje medio del corazón. Su orientación representa la dirección de la activación de una fibra cardíaca promedio en teoría. Esta dirección queda determinada por las propiedades del sistema de conducción cardíaco y el miocardio. ¿Y cuál es el eje normal del corazón? De menos 30 a De 90. más 30 a 90. 90. 30 a 90. Bueno, eso en cuanto a los aspectos fundamentales del electrocardiograma. Y ahora pasamos al electrocardiograma normal. Bueno, como sabemos, el electrocardiograma normal está generado por diferentes ondas. Tenemos la onda P, que se genera por la activación de las aurículas, el intervalo PR, que corresponde a la duración de la conducción del impulso aurículo-ventricular, el complejo QRS, que es producido por la activación de los ventrículos, y la onda STT, que refleja la recuperación ventricular. Y cada uno tiene determinados tiempos, o tiene tiempos normales de duración. Para la onda P, menor a 120 milisegundos, para el intervalo PR, menor a 200, para el complejo QRS, menor a 120, y para el intervalo QT, corregido, menor a 440 a 450. Eso varía. Bien. Sí. Este intervalo o la variación de los valores normales refleja la variabilidad intra e interindividual de los patrones del electrocardiograma. También puede haber diferencias en los patrones del electrocardiograma que pueden ser obtenidos con diferencias de días, horas o incluso minutos a causa de diferentes aspectos técnicos, como por ejemplo el cambio en la posición de los electrodos, importante, por eso siempre mapeamos a los pacientes, o también debido a los defectos biofísicos de variaciones de postura, la temperatura, la ingesta o la frecuencia cardíaca. Todo eso nos puede dar diferentes tiempos de duración o diferentes morfologías. En cuanto a la activación auricular, ahí tenemos esquematizado cómo se genera el impulso, normalmente del nodo auriculoventricular. La activación auricular comienza con la generación del impulso en el complejo del marcapaso auricular que se encuentra en el nodo sinoauricular. A sus proximidades, este tiene tres haces, el tracto internodal posterior. Están en discusión. No son haces independientes, sino que se piensa que son células cardíacas con aumento de la conducción, de la velocidad de conducción. Nunca se hallaron eso. Pero está bien, se siguen comentando.
Bueno, entonces en teoría tiene tres haces que van hacia el nodo auriculoventricular y uno que se llama haz de Bachmann que pasa hacia la aurícula izquierda por donde transmite el impulso. Una vez que el impulso sale de esta zona del marcapasos, la activación auricular avanza en dirección anterior hacia la porción inferior de la aurícula derecha y en dirección inferior hacia el nodo auriculoventricular. La aurícula izquierda se activa con más frecuencia después del inicio de la activación de la aurícula derecha mediante la propagación del haz de Bachmann, que se extiende desde la parte anterior de la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda, cerca de la vena pulmonar superior derecha. Termina acá entonces. La vena pulmonar superior derecha estaría por acá. Entonces la de Bachmann llegaría hasta acá. No llega hasta acá. No da toda la vuelta. Es un Antes, esquema esto. antes, Llega hasta esta zona, la zona de la vena pulmonar superior derecha. Acá tiene la vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior derecha, perdón, vena pulmonar superior izquierda y vena pulmonar inferior izquierda. Acuérdense que ustedes tienen 4 venas pulmonares. bien, ¿Sí? Acá tenemos la superior derecha, la inferior derecha, las que no se ven acá, esquematizadas, no las dibujo, pero están, y la superior izquierda y la inferior izquierda. La de Bachmann termina cerca de la desembocadura de la vena pulmonar superior derecha. Bueno, eso en cuanto a la activación auricular, ¿qué es lo que genera la onda P? Las ondas P son positivas en las derivaciones de 2 y habitualmente en las derivaciones de 1, ABL y ABF. Y esto refleja la dirección hacia la izquierda del impulso del nodo sinauricular, De la P. de la El P, eje de la P. el eje de la P, Que el va frente hacia abajo a la izquierda y hacia atrás. Porque claro, la aurícula izquierda es posterior con respecto a la aurícula derecha. claro, sería el frente de activación, el impulso eléctrico. Hacia abajo a la izquierda y hacia atrás. Ese es el eje de la aurícula, de las aurículas. abajo, izquierda y atrás. Exacto. Sí. Atrás porque la aurícula izquierda es la última en despolarizarse y está atrás con respecto a la derecha. Y abajo, porque despolariza de arriba hacia abajo, Y derecha a de izquierda. derecha a izquierda. Y de adelante hacia atrás. Y el patrón en las derivaciones de ABL o D3 puede ser ascendente o descendente, dependiendo de la orientación exacta del eje medio de la onda P. Pero habitualmente, ¿cuánto es el eje de la P? ¿Dónde está? 60. Y por lo general, 60. más o Es menos 60. en 60. Más 60. Y en el plano horizontal tenemos que la activación inicial de la aurícula derecha genera una onda P orientada principalmente en dirección anterior. Y después ¿Qué significa en dirección anterior? Perdón, ¿eh? ¿Qué significa que la onda P en la aurícula derecha, el frente de activación de la onda derecha está orientado hacia anterior? ¿Qué significa eso? Que el impulso va hacia adelante. Va hacia adelante, porque el nodo sinusal, ¿dónde Entonces, todo está? lo que trata es negativo. Pero ¿dónde está el nodo sinusal? Estructuralmente. Cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Excelente, eso es posterior. Esa parte es una estructura posterior de la aurícula derecha. Entonces, la actividad eléctrica en un principio va a ir de atrás hacia adelante, en la aurícula derecha, en un principio. ¿Qué significa eso? Que todas las derivaciones que estén acá, adelante, lo van a ver venir. Sí, lo van a ver positivo. Entonces, las primeras fuerzas de la onda P en estas derivaciones van a ser positivas. Sí. O sea que en B1 o B2, yo la onda P la debería ver al principio positiva. Positiva o bifásica. Exacto, pero al principio es positiva. Positiva, exactamente. Eso me está diciendo que se acerca El vector. y después cuando se aleja, porque va para atrás de vuelta a la aurícula izquierda, la B isodifásica. ¿Sí? Sí, en B1 y B2 prácticamente eso refleja la orientación del impulso. Por ejemplo, en B1 y en B2 ocasionalmente puede ser bifásica con una deflexión inicial positiva seguida de una onda negativa. La onda positiva cuando se acerca el impulso a B1 a B2 y la onda negativa cuando se va alejando de B1 a B2 pero se va acercando a B3 a B4, o sea, pasa de derecha a izquierda.
Eso en B1 y en B2. También es importante saber algo de la frecuencia cardíaca, que tiene variabilidad de una manera fisiológica. Tenemos que los análisis de los cambios en la frecuencia cardíaca de latido a latido y la dinámica relacionada son denominados variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto puede, ¿para qué nos sirve esto? Puede aportar datos sobre el mecanismo de control autónomo y sus alteraciones secundarias al envejecimiento, a enfermedades o a fármacos. Como sabemos, hay algo que se llama la arritmia sinusal, que las fluctuaciones de la frecuencia cardíaca están mediadas principalmente por la actividad del nervio vago, de modo que la frecuencia cardíaca aumenta en inspiración y disminuye en expiración, algo normal controlado por el sistema parasimpático y el nervio vago. Y la alteración de esta respuesta o la atenuación de esta arritmia sinusal respiratoria es un marcador de envejecimiento fisiológico y también se produce con otras alteraciones como la diabetes, la insuficiencia cardíaca o trastornos que pueden... Y otros trastornos. Que generan alteración del tono autonómico. Entonces, el envejecimiento fisiológico y después, tanto la diabetes como la insuficiencia cardíaca alteran el tono autonómico. Entonces, por eso se pierde esa variabilidad en esa. Igual eso en los pediátricos es más frecuente, pero eso que porque pueden estar alterados y eso cuando no se hace electro. En realidad, no es que es más frecuente. Debería haberlo. Debería de haberlo en los niños, en los adolescentes y en los adultos jóvenes. Debería de haberlo. Si no lo ves, Porque estamos envejecidos. sospecha algo más. Alguna alteración autonómica. A ver, hay pacientes que, por ejemplo, que tienen alteraciones autonómicas por HIV. Por ejemplo, nosotros tuvimos un paciente que sincopase, no sabemos qué tenía. Hicimos un test en esa ambulante, creo que le habíamos hecho, dio positivo, pero se seguía sincopando y tenía trastorno autonómico por HIV. ¿Se entiende? Entonces, en las personas jóvenes deberíamos de hallarlo. No sé si... Debería ser normal. No sé si cuando nos tocó hacer a mis compañeros los actos físicos vieron el electro, casi toditos los niños tenían ese... Arritmia sinusal, sí. Todo. Eso Arritmia es sinusal. normal. Todito. Siquiera de un 90% me atrevería a arriesgarme a decir que... Es así. Y es normal hallarlo y habla de un sistema de conducción que es normal. Que responde bien a los cambios de tono simpático-parasimpático. ¿Se lo describiría como trastorno de respiración o...? No, arritmia sinusal respiratoria. Arritmia sinusal. Es más, cuando es para un informe para el colegio, sinusal. Ni siquiera describan, porque si alguien lee arritmia, te van a mandar a la... Me interconsultaron, al menos a mí una vez me interconsultaron porque llevaba un electro de su cardiólogo que decía arritmia. Si quieren, lo que pueden aclararle, arritmia sinusal, Fisiológica. y abajo, sin significado patológico. Sin significado patológico. Abajo aclararle. Bueno, en cuanto a la conducción del nodo auriculoventricular y el segmento PR, tenemos que el segmento PR es la región iseléctrica que comienza, como sabemos, con el final de la onda P y termina con el principio del QRS. Normalmente, bueno, también esto forma parte del intervalo PR, que el intervalo PR es cuando se toma desde el inicio de la onda P hasta el final del QRS. Normalmente mide de 120 a 200 milisegundos en adultos. Y el segmento PR nos sirve sirve de puente entre las activaciones auricular y ventricular. Perdóname, te corto yo. Fíjate que acá dice, y se determina mejor en la derivación con los intervalos PR más cortos. ¿Por qué? Por los síndromes de preexcitación. Claro, para que no se me escape un síndrome de preexcitación. Hay síndromes de preexcitación que son intermitentes. Entonces yo tengo que buscar el más corto. Y ahí lo tengo que medir. El intervalo PR se mide en el más corto, no en el más largo. Fíjate que fue un detalle que lo pasaste, pero es para la práctica de ellos. Cuando vean el electro.
Yo lo medía en el más largo. ¿Se entendía lo que dije? Pero muy Sí, cerca. sí. Hay que ver en Y el más más corto. para descartar, sino Cuando vemos el poder, Siempre lo buscamos en el más largo. como el más largo y la buscamos más corto. A ver, uno entiende que en personas adultas, en una unidad coronaria, es normal que yo vaya a buscar en lo más largo. Pero cuando yo voy a hacer actos físicos, no busquen en el más largo, busquen en el más corto. Porque ahí es donde se le va a escapar el gol. Vean el contexto clínico también. Dale. Entonces, el segmento PR es el espacio o el puente entre que termina la activación auricular y empieza la activación ventricular. Dentro de este periodo comprende lo que es la repolarización auricular y la conducción lenta dentro del nodo auriculoventricular, que no generan tanto impulso, por eso se ve una línea isoeléctrica. Sí, no, en realidad lo genera, porque la actividad eléctrica está, Pero pero yo no la veo desde las extremidades. Tan baja amplitud que no la llego a ver en las derivaciones de las extremidades. Lo tendría que colocar un electrodo intracardíaco para verla. Sí, si yo le pongo un electrodo en el GIS y en el nodo B, veo la actividad eléctrica. En cuanto a la activación ventricular, que da como resultado el complejo QRS, es el producto de dos procesos principalmente: la activación endocárdica y la activación transmural de los dos ventrículos. La activación endocárdica está dirigida principalmente por la distribución anatómica y la fisiología del sistema His-Purkinje. La conducción rápida de esta ramificación del sistema His-Purkinje dispersa extensamente de este sistema arboriforme y da lugar a la activación rápida y sincronizada de múltiples puntos del endocardio y a la despolarización de la mayor parte de las superficies endocárdicas de ambos ventrículos en pocos milisegundos. Y la secuencia de la activación del ventrículo izquierdo principalmente se puede resumir en 3 puntos. Primero, la pared parasectal anterior del ventrículo izquierdo. Segundo, la pared parasectal posterior del ventrículo izquierdo. Y tercero, el centro de la cara izquierda del tabique. Y ahí tenemos una figurita que sería el primer paso de la pared parasectal anterior del ventrículo izquierdo, que va de izquierda a derecha. Claro. O sea, fíjense que el septum comienza a despolarizarse de izquierda a derecha y después baja hacia la zona anterior o anteroseptal y posteroseptal. O sea, baja, pero primero arranca en el septum izquierdo. Entonces, ¿qué arranca en el septum izquierdo? Me está diciendo que los primeros vectores septales van a ir hacia abajo y hacia la derecha. ¿Se entiende? Entonces, si van hacia abajo y hacia la derecha, por ejemplo, ¿cómo va a ser el D1? Positivo. Va a Negativo. tener una pequeña Q inicial, porque los primeros vectores, que son los septales, van hacia la derecha, entonces una pequeña cantidad de actividad eléctrica la va a ver irse, pero después el resto la va a ver venir. Entonces, el primer vector es una pequeña Q en ABL. ¿Se entiende? Eso explica la pequeña Q inicial de ABL. Dale. Bueno, entonces, la activación septal comienza de la cara izquierda y se extiende por el tabique de izquierda a derecha y de la punta a la base. Los frentes de onda se diseminan desde estos puntos de activación iniciales en dirección anterior e inferior y después superior para activar las paredes anterior y lateral del ventrículo izquierdo. Las últimas en activarse son las áreas posterobasales del ventrículo izquierdo. No, son las posterobasales para acá. Con los globulares tenés el posteroseptal y el anterolateral. Es la última en polarizarse. Y en cuanto al ventrículo derecho, la excitación del endocardio comienza cerca de la inserción de la rama derecha próxima a la base del músculo papilar anterior y se extiende a la pared libre. Las últimas áreas en activarse son el cono pulmonar y la zona posterobasal del ventrículo derecho.
Así, en ambos ventrículos, el patrón de excitación endocárdica global comienza en las superficies septales y se extiende desde la punta y después alrededor de las paredes libres a las regiones basales. O sea, es esto. Baja, Da la vuelta y hace. da la vuelta y sube. Anterior, inferior y superior después. Y toda esta despolarización representa lo que es el complejo QRS, dependiendo desde dónde veamos o desde qué vector veamos la despolarización. Pero antes de eso debemos saber que hay diferentes morfologías o puede haber diferentes morfologías del complejo QRS. Por ejemplo, tenemos que saber cómo denominar cada onda positiva, negativa que aparece. Una deflexión negativa inicial siempre se denomina onda Q. La primera onda positiva, onda R. Y la primera onda negativa después de una positiva es la onda S, como ven en el esquema ahí. La segunda onda ascendente o onda positiva que le sigue a una S, si es que llegaría a estar presente, se denomina como una R, ya no le vamos a poner S. Y las ondas altas se designan con letras mayúsculas y las pequeñas con letras minúsculas. Así tenemos varios patrones. Q pequeña, R grande y S pequeña. R pequeña, S pequeña, R grande. Y también puede haber un complejo negativo monofásico que recibe el nombre del complejo QS, como el que vemos ahí, que es al mismo tiempo una Q y una S. Pero tiene que ser grande, ¿por qué? Tiene que ser grande. Sí, tiene que ser grande como se grafica ahí. Si no, sería como la de arriba, que solo dice una Q. Entonces, el complejo QRS puede ser descrito con diferentes morfologías, lo vamos a ver. Y en cuanto a los patrones iniciales, tenemos que el complejo patrón de activación descrito puede simplificarse en dos fuerzas, o sea, lo que aparece en el QRS. Tenemos que la primera representa la activación septal y la segunda representa la activación representa la activación de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y ahí tenemos los dos pasos. Primero la activación septal y luego la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, si primero se activa el tabique interventricular se orienta acá de izquierda a derecha en el plano frontal y de manera anterior en el plano horizontal. Es muy linda esa imagen, porque claro. Fíjense cómo dice que en B1, como la actividad va de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante, en B1 Es positivo. tiene la primera R chiquita positiva, que es la R septal. Ujú. ¿Se entiende? Que se ve acá, en B1. Y fíjense que después en B1, como está acá, y todo lo ve irse el resto, después es una S grande. ¿Se entiende? Sí. Ahora, en B6, fíjense que como el primer vector septal va hacia la derecha, empieza con una pequeña Q. Claro. Y después todo el resto lo ve venirse. Y por eso se ve una R grande. Es muy simple, en realidad, una vez que lo entiendan. Entonces, si el tabique se despolariza de izquierda a derecha, esta onda produce una onda positiva inicial en las derivaciones con ejes dirigidas a la derecha, como ABR. O si es la derivación hacia adelante, como en B1. Y las derivaciones cuyos ejes se encuentran dirigidas a la izquierda, ya sea de 1 a BL, B5, B6, se va a registrar unas ondas negativas iniciales como ondas Q-septales, que se ven en la figura de al lado. Aquí tenemos nuevamente el segundo paso. Los patrones siguientes del complejo QRS reflejan la activación de las paredes libres del ventrículo izquierdo y derecho. Y importante también que como la masa
del ventrículo derecho es menor que el del ventrículo izquierdo, la mayor parte de la actividad eléctrica que resulta del ventrículo derecho es cancelada por las fuerzas mayores del ventrículo Yo izquierdo. voy a repetir la cancelación. La cancelación. ¿Qué pasa? En los bloqueos de rama esa cancelación no existe porque están disociados. Al haber un ventrículo que se despolariza antes que el otro, o uno que se despolariza después que el otro, ya no se cancelan las fuerzas. Y por eso es la característica morfología del bloqueo de rama. Ya lo vamos a ver mañana. Pero es por el fenómeno de cancelación que no se da en el bloqueo de rama. Así que de esa manera en el complejo QRS básicamente no se ve los potenciales del ventrículo derecho. Así que simplificando se puede decir que el complejo QRS normal representa la activación septal y la activación del ventrículo izquierdo. Y de ahí, como les dije, el QRS también puede dar varios patrones principalmente. Principalmente en las derivaciones inferiores de 2 de 3 ABF, puede ser predominantemente ascendente con complejo QR, o bien estas derivaciones pueden mostrar patrones R pequeña, S grande, o R grande y S pequeña. Son normalmente. Bueno, mañana lo vamos a ver los patrones. Bueno, en cuanto al eje eléctrico, tenemos que es posible calcular el eje eléctrico con el sistema de referencia exaxial. Y es básicamente lo mismo, dependiendo de dónde vemos el impulso. Por ejemplo, el eje medio normal está entre menos 30 a más 90. Y si el eje medio se aproxima a 90, el complejo QRS en las derivaciones de 2, de 3 y ABF será predominantemente ascendente o positivo, con un complejo Q pequeña, R grande. La R grande porque es más grande porque el impulso llega hacia las derivaciones inferiores. Y en este caso la derivación de 1 registrará un complejo RS del mismo tamaño y es eléctrico porque el vector cardíaco se sitúa perpendicular al eje de la derivación, o sea, como en medio. ¿No? Lo que dijo al final. O sea, el eje eléctrico tiene que ver dos cosas. En cuál el complejo QRS es más alto, tiene más voltaje, más alto, o sea, tiene más R, y en cuál es isodifásico. ¿Por qué? Porque si yo tengo que es isodifásico en D1, o sea, lo mismo va para arriba que va para abajo, significa que ve la misma cantidad de actividad eléctrica acercarse e irse. Eso significa que está viendo como si estuviera viendo una carrera. Está en el medio, pero no ve el auto acercarse. Lo ve pasar por adelante, pero no lo ve acercarse ni irse. ¿Se entiende? Entonces, eso significa que está perpendicular. Lo está viendo pasar, pero no ve acercarse ni alejarse. Significa que está perpendicular al frente de onda. Que esté perpendicular al frente de onda significa que yo tengo que ver la derivación que está perpendicular a esa derivación para ver la dirección del auto. ¿Se entiende? Entonces, si yo lo tengo en D1 al isodifásico, me voy a 90 grados, el eje está en más 90. ¿Se entiende? Si lo tengo en AB, el isodifásico, el de 90 grados está en D2, en 60. ¿Se entiende? Sí. Si lo tengo, por ejemplo, en D3, está en más 30. Entonces yo tengo que buscar el perpendicular. El que es isodifásico y después la derivación con más voltaje. El isodifásico y su perpendicular y luego la derivación con más voltaje. Bueno, y así hay varios ejemplos. Por ejemplo, dice si está próximo a 0, los patrones se invierten. Las derivaciones de 1 y ABL registra un patrón Q pequeño R grande, predominantemente ascendente, y en las derivaciones inferiores, como se aleja el impulso, va a aparecer una R pequeña que se aleja y una S grande cuando se acerca, o una onda R grande y S grande. Son más complejos. Puede cambiar eso de ahí cuando hay
Sí. Claro, sí. Ahora, los ejes medios del QRS, que son más positivos o más a 90, representan una derivación del eje a la derecha. Desviación del eje a la derecha. Desviación del eje a la derecha. Si es más 90 más 20 es moderado, y si es más 120 a más 80 es una derivación marcada. Y está bueno que nosotros lo pongamos en el informe de los electros. Dice, si el eje está entre más 90 y más 120, desviación del eje moderada hacia la derecha. Ahora, si lo tiene entre 120 y 180, desviación marcada del eje hacia la derecha. Bueno que hagamos esa discriminación, porque eso me habla de, por ejemplo, de hipertrofia de las cavidades derechas. Que es una patología muy avanzada. Habitualmente yo voy a tener una acentuada desviación del eje hacia la derecha. Si no es una patología tan avanzada, habitualmente es más moderada. Entonces me guía el diagnóstico. Ahora, si el eje es más negativo, menos 30, se representa una desviación Moderada, menos 30, menos 45. moderada, menos 30 menos 45, y marcada menos 45 a menos 90. Y el patrón lo vamos a ver en D2 como una R pequeña y una S grande. Claro, porque lo método de irse de dos. Y bueno, también tenemos los ejes, si está en menos 90, menos 180, son desviaciones extremas o desviaciones superiores a la derecha del eje. Esto es lo que decía antes, el término independiente se aplica cuando las derivaciones de las extremidades frontales muestran patrones bifásicos. Lo que indica que el eje medio está perpendicular al plano frontal. Perpendicular, pero yo no sé a qué grado en el eje axial, pero está perpendicular al eje frontal. ¿Sí? Se llama un eje independiente. Determinado le decimos nosotros, pero los anglosajones le dicen independiente. Se le puede decir indeterminado también. Pero a los electrofisiólogos no les gusta el término independiente. Si quieren, indeterminado, perdón. Si quieren decir independiente, pueden decir independiente. Porque no es que no tiene eje. Es independiente del eje frontal. Pero no es que es indeterminado. Es independiente. Está mejor dicho. En el caso del hemiplegia anterior, uno de los criterios es que les quede hacia la izquierda. ¿Tomamos a partir de menos 30 o de menos 45? A partir de menos 30. Bueno, y así tenemos que los patrones normales del QRS en las derivaciones principalmente precordiales tienen una progresión ordenada de las ondas de B1 a B6. Por ejemplo, en las derivaciones B1 a B2, las ondas R iniciales generadas por la activación sectal se siguen de una onda S profunda. La onda R es cuando se despolariza el septum, que sale una onda R pequeña, y la onda S grande ya cuando se aleja hacia las demás derivaciones, B2, B3, B4, que es lo que refleja la activación hacia la izquierda y posterior de la pared libre del ventrículo izquierdo, que se aleja del electrodo. Y aquí podemos ver esquematizado en B1, B2, la R pequeña, y ya después en B1 y B2 la S más grande. El cambio se da a partir de B3, ¿ven? O sea, cuando pasa de tener mayores polaridades negativas que positivas a tener mayores positivas que negativas. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que buscar ese cambio en B3. Si se pasa de B3 es tardío, y si se da antes de B3 es precoz. Eso es en B1 y en B2. Y en B3 y en B4 es lo que tenemos. En B3 y B4 tenemos que se acerca primero el electrodo al explorador y después se desplaza hacia la izquierda y hacia atrás, a las regiones más distantes o más lejanas del ventrículo izquierdo. Esto también es normal, que vean isodifásica B3. Eso también es normal, y habla de buena progresión.
¿Sí? O sea, pero el tema es que no tiene que tener R pequeña en B3. Si tiene R pequeña en B3, eso no es normal, no habla de mala presión. Y entonces, a medida que el electrodo explorador se desplaza más hacia la izquierda, la onda R pasa a ser más dominante y la onda S se hace más pequeña, debido al mayor periodo de tiempo durante el cual el frente de activación se desplaza hacia el extremo positivo del electrodo. Esta secuencia, como les dije, genera una onda R grande o R pequeña, principalmente B3 y B4, y a medida que se mueve hacia el electrodo, va generando una onda S más profunda cuando se aleja de B3 a B4. Esto tenés que tratar la próxima, Helio, de explicarlo un poco más, porque si lo lees confunde más que explicándolo. Porque si lo lees, confunde. Y es simple, o sea, es la transición. Claro. R pequeña en B1, B2, y que van progresando y se hacen cada vez más altas. B3, B4, B5, B6, y así como se van haciendo más altas las R, se van achicando las S. Sí, en B3, como está cerca, lo ve de manera bifásica. Y ahí como se va alejando, va desapareciendo. Activación a B4, Claro. B5, B6. Claro, ahí el impulso se ve más grande porque llega el impulso a B4 o B5. Esto ya lo dije. Sí. La zona de transición. Yo le decía. ¿Ven? Por ejemplo, las transiciones precoces es cuando la transición se da antes de B3 y tardía es cuando se da después de B3. La transición. ¿Sí? Transición, zona de transición se llama eso. Están desplazadas a la derecha, por ejemplo, hacia derivación B2, que son transiciones precoces, y la desplazada a la izquierda en B5, B6, B4, B5, B6 en realidad, se llaman tardías. Cuando yo digo mala progresión de R precordiales, sería mejor dicho decir transición tardía. Presencia de transición tardía en B4, B5, B6. Eso me está hablando que ustedes saben de lo que están hablando. La transición tardía. O transición precoz. Eso se da cuando está antes del B3. Y la idea es afinarse, es pulirse. Ahora vamos a informar así. Ya no, de ahora en Ya adelante. vamos a poner nada. mala progresión de Transición precoz, Tardía. transición tardía o buena progresión de R. ¿Qué más dice? También hay cierta variabilidad en esta morfología. Variabilidad normal en las amplitudes, los ejes y la duración del QRS, que están relacionadas con diferentes factores demográficos y fisiológicos. Por ejemplo, las amplitudes superiores son características en la hipertrofia de las cavidades y los efectos de conducción. Tenemos que el complejo QRS de baja amplitud puede aparecer como una variante normal, pero también puede ser el resultado de trastornos cardíacos que alteren la transmisión del impulso hacia el vector, por ejemplo, infartos múltiples, miocardiopatías infiltrativas, miocarditis, o extracardíacos como el derrame pericárdico, nasarca, EPOC o neumotórax. En cuanto a la duración del QRS, tenemos que el valor normal superior es hasta 120 milisegundos. Y no debe ser menor a 100 en hombre y 22 en mujeres. Es 100, debe ser menor a 100. Y en cuanto a la génesis de los potenciales de la recuperación ventricular, en la onda ST tenemos que refleja la actividad durante la fase de meseta y las fases de repolarización posterior, que es la onda T, del potencial de acción cardíaca. Y los patrones de la onda ST dependen principalmente de dos factores: de la dirección del flujo de corriente intracelular en las fibras cardíacas y de la secuencia de la recuperación de los ventrículos. En cuanto a la onda ST o la onda T normal,
tenemos que comienza con una onda de amplitud baja, lentamente cambiante, que se va transformando gradualmente en una onda más grande, que es la onda T. El inicio de la onda ST es la unión o punto J y Onda normal- STT. onda STT. El El onda- inicio de esa onda es la unión o el punto J y normalmente se encuentra en la línea de base isoeléctrica. Cuando termina el QRS. Sí. Y el nivel del segmento ST se mide principalmente en el punto J. La polaridad del segmento o de la onda STT es por lo general la misma que la polaridad del complejo QRS precedente. Así tenemos esquematizado en las figuras que la onda T suele ser ascendente en las derivaciones de 1, de 2 y ABL, como se ve en la figurita, acá, la onda T, y tiene ondas T negativas en las derivaciones ABR, y puede ser variable en D3, B1 y B2. O sea, escuchen chicos esto. Escuchen esto. Entonces, ¿qué digo? La onda T es concordante con el QRS de manera normal. Entonces, en las derivaciones que el QRS es positivo predominantemente, las ondas T van a ser positivas, como en D1, D2, ABL y ABF y en las precordiales laterales. Ahora, las ondas T son negativas en aquellas derivaciones en las cuales el QRS es predominantemente negativo, como la BR, B1, ¿sí? Y a veces puede ser el D3. A veces puede ser el D3. Acá no lo tengo D3. Bueno, yo tampoco. Abajo. Pero que tengan T negativas en D3 significa que es normal. Y no le tienen que pedir un eco. Solo ¿Está? de 3. Pero si está en D3 ya ves. Si hace cara, sí. Tienen que ver primero. Cuando uno tiene T negativas que delimita caras, hay que ver la contextura física, los factores de riesgo. Si es un paciente, por ejemplo, de 20 años, ¿por qué voy a pensar que tiene un infarto? ¿Por qué le voy a pedir un eco? ¿Cuándo le pediría, por ejemplo, en un paciente de 20 años un eco? Por ejemplo, si tiene un rama derecha con hipertrofia de cavidades derechas o con transición precoz, porque me habla de hipertrofia de cavidades derechas. Ahí yo le pido un ecodoppler. Cuando voy a buscar una patología esperable para la edad del paciente. Pero si tiene T negativas con 20 años, ¿por qué voy a pensar que tiene cardiopatía isquémica? Que la cornea derecha está colgando. Entonces, siempre tenemos que actuar en base al contexto del paciente. Ahora, si el paciente tiene 70 años, 60 años, hipertenso, diabético, tabaquista, tiene T negativas y encima tiene R embrionarias en cara inferior, bueno, le pido el eco. ¿Se entiende? Pero la T sola negativa no justifica un eco. No lo justifica. E incluso, en los chicos, las T negativas en toda la cara anterior también son normales. Y van a ver que en una parte de la población también son normales las T negativas en la cara anterior. Y las embarazadas. La embarazada es más frecuente la taquicardia, no tanto las T negativas. Pero bueno, ahí yo puedo pedir un eco. Pero, por ejemplo, ¿qué me va a asustar más en alguien joven? Que tenga hipertrofia de cavidades derechas, porque voy a pensar en una cardiopatía congénita. Que me genere una 6A, una 6B no corregida, que nunca se detectó. ¿Se entiende? Entonces yo me voy a enfocar al contexto clínico. ¿Sí? Pues si no, le pedimos un eco al electro, no al paciente. Los estudios se le piden al paciente. ¿Eh? Y esos negativos son iguales para... Lo que ustedes ven de positivo lo escriben como positivo. Dale. La amplitud normal del punto J y el segmento ST pueden variar según la raza, el sexo y la edad. Las recomendaciones para los límites superiores de la normalidad de la elevación del punto J en las derivaciones B2 y B3 son de 0,2 milivoltios para los hombres de 40 años. De hasta 40 años. De hasta 40 años. Y más de 40 años, 0,25 milivoltios, 2 cuadritos y medio. No. Y en realidad este más está en más. Hasta 0.2 en hombres de hasta 40 años y 0.25 para hombres menores de 40. Eso.
¿sí? O sea, 40 o más pueden tener hasta 0,20. Y menores de 40, o sea, más jovencitos, hasta 0,25. Se les tolera un poquito más. Y en mujeres hasta 0,15, independientemente de la edad. Y Pero, ¿en qué derivaciones? en B2, B3. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo encuentro un punto J elevado en cara lateral o cara inferior, me puedo hablar de una patología que se llama repolarización precoz y que tiene mayor riesgo de muerte súbita. Ya lo vamos a ver. Y en las otras derivaciones, la elevación del punto J de límites superiores es 0,1 milivoltios Un cuadradito. para hombres y mujeres. Y en cuanto a la onda J, tenemos que es como en forma de cúpula, joroba o muesca que aparece al final del complejo QRS Muy bueno el electroqueta. y tiene la misma polaridad que el complejo QRS precedente. O sea, si es positivo, la onda J tendrá que ser positiva. Miren qué buena esta onda J acá. Parece un bloqueo de rama incluso. ¿Y en qué situación se da? Me parece un supra. ¿En qué se da? ¿Dudado? Parece que parece que Hipotermia. La onda J se da en hipotermia. sí, que me confundió la morfología de abajo. No sé. Que es la denominada onda Doppler. Entonces, si ven esto en el shock en un paciente que entra con hipotermia, No calentado. es la onda de Doppler. Cuando le digan onda de Doppler al del shock, se clava una cera. Y si está con hipotermia, Es otra ¿Cómo? cosa. que está, porque una vez vimos eso en el trabajo. Tenés que buscar que no sea otra patología en realidad, porque esto se suele reservar a la hipotermia profunda. Y entonces, ¿qué le No, ¿por qué? Porque son trastornos eléctricos. Son trastornos eléctricos. Ah, si está como si nada, el seguimiento. Jorge, No nos dispersamos. Si yo tengo una onda de Doppler, una onda J en un paciente con hipotermia, lo describo como onda de Doppler. sí. Ahora, si yo tengo un aumento del punto J, está dentro de los síndromes de la onda J. Y de ahí está drugada, por ejemplo. Entonces yo tengo que ver otras patologías que estén asociadas a esa onda J, que ya la vamos a ir viendo. ¿Está? Pero lo que voy es que no le pido un eco, voy a buscar otros trastornos que generen esa onda J. La onda J es un trastorno puramente eléctrico. El eco puede ser o no normal. Lo que tengo que ver es si ese paciente se puede morir o no. Si puede hacer muerte súbita o no. Sí, entonces esta onda J puede ser prominente como una variante normal o en ciertas situaciones patológicas. Principalmente lo describen en la hipotermia. Ahí hay dos electros, hipotermia moderada, hipotermia severa, y la onda J está más grande. Se denomina onda de Osborn. Y en un conjunto de trastornos agrupados, o sea, aparte de la hipotermia, también hay un conjunto de trastornos que generan esta onda J que se los conoce como síndromes de la onda J. Y entre ellos tenemos los que nombraba hipotermia, hipercalemia, patrones de Brugada y patrón de repolarización precoz. Ya vamos viendo uno por uno. Bueno, ahí tenemos más claro la onda J. Violentísimo eso. Sí, lo hemos visto, esa onda. Violentos. Y la onda U. Bueno, Vamos, ya terminamos. la onda U puede seguirse principalmente después de la T de baja amplitud, por lo general es menor a 0,1 milímetros, tiene la misma polaridad que la onda T, ahí podemos ver la onda U, y la onda U es máxima en las derivaciones B2 y B3, y dice que se observa a menudo con frecuencias cardíacas bajas. No se sabe bien su electrofisiopatología, su electrofisiología es incierta, pero se ha apuntado a que es una repolarización retrasada del ventrículo. Y el intervalo QT, que se extiende desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, ahí lo tenemos. El intervalo QT normal depende de la frecuencia cardíaca, ya que disminuye a medida que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, se han propuesto múltiples fórmulas para corregir el intervalo QT, como la planeada por Basset en 1920, donde los intervalos QT y RR se miden en milisegundos. ¿Sí? Ahí tenemos QT corregido, es los milisegundos de QT dividido para RR.
Normal, La raíz cuadrada de R. perdón, la raíz cuadrada de R. Normalmente tiene que ser hasta máximo 460 en mujeres y 450 en hombres. Que no se olviden de eso. Otra examen. Y el límite inferior, 390 milisegundos. ¿Por qué? Se asocia con muerte súbita por el Bien, fenómeno de fenómeno R sobre T. Fenómeno QT De corto. QT corto, sí. Por eso también hay que tener el QT más corto. Sí. ¿Sí? O sea, hasta 300, menos de 390 yo tengo que pensar que puede ser un síndrome de QT corto en alguien joven. 390, pero la mayoría de nosotros tienen 360. Sí. ¿QT corregido por la frecuencia? No, no corregido. Corregido estamos hablando. Ok. No se requiere. También decía que esta fórmula de Bassett como sigue estando afectado significativamente por la frecuencia cardíaca y que hasta un 30% del electrocardiograma podría diagnosticarse con un QT prolongado si se usa esta ecuación. Por eso también había otra ecuación que es por la AJA, que es esta de acá. QT corregido igual a QT corregido más 1,75. No explicaba bien ahí, pero yo le entendí que es el resultado de la frecuencia cardíaca menos 60, como está entre paréntesis. Sí, es así. QT más 1.25 por la frecuencia cardíaca menos 60. Es relativamente menos, está menos influenciada por la frecuencia cardíaca. O sea que, en teoría, pasa que uno está muy acostumbrado a la fórmula de Bassett, pero en realidad esta fórmula tiene mejor rendimiento que la fórmula de Bassett. O sea, 1,75 es la frecuencia cardíaca menos 60. No, es una variable fija, es una constante. Bueno, Sí, claro. pero ahí que se divide, no decía, solo mostraba la figurita. ¿Cómo? O sea, QT más QT más 1,75 1,75 por cuando no tenés. por. Claro, cuando vos no tenés signos, se asume que es un por. Okay. Bueno, entonces esa es otra fórmula de la AJA. La podemos practicar un día. Sí, de ahora en adelante va a ser como la de la A. Ya veo la diferencia. Sí. Y después lo que pueden hacer es ver qué tanta correlación tienen entre una y otra. Bueno, entonces así podemos ver si tiene el QT corto, QT largo y hay algunas causas de QT corto, hipercalemia, hiperportasemia, digoxina, repolarización precoz, causas de QT largo, fármacos antiarrítmicos, cardiopatía isquémica, miocardiopatía, hipocalcemia y síndrome del QT largo hereditarios, que ya son Roman Ward y bueno, los otros que no sé. Bueno, y también hay variantes de la normalidad, que a menudo se producen numerosas variaciones de estos patrones normales en el electrocardiograma en personas que pueden no tener ninguna cardiopatía. La presencia de esos hallazgos sin trastornos cardíacos es importante, ya que puede alterar el diagnóstico o puede dar lugar a diagnósticos de cardiopatías erróneos y potencialmente perjudiciales. Uno de esos es las ondas T, que suelen estar invertidas en todas las derivaciones precordiales, como se ve en la figura ahí, en el momento del nacimiento. Y luego, con el pasar del tiempo, se hacen ascendentes. Pero, sin embargo, las ondas T pueden seguir estando invertidas en derivaciones precordiales en los adultos normales. ¿En qué porcentaje? En aproximadamente 1 a 3%. Y también es más frecuente en mujeres y afroamericanos. Eso hacía principalmente. Igual le tengo que pedir el eco, ¿eh? La preimagen la tengo que pedir igual. ¿Por qué? Porque T negativas que progresan en toda la cara anterior, una persona joven puede estar representando una miocardiopatía ritmogénica, una infiltración grasa del músculo. Sí, en realidad del músculo, porque no se limita al BD solamente. Otra variante es la elevación del punto J y el segmento ST, que es frecuente en personas normales. Este patrón típicamente tiene una forma de pendiente ascendente rápida y es más prominente en las derivaciones derechas y precordiales medias, como se observa ahí Eso sí siempre se ve. en la figura. Eso siempre se ve. Sí, es un patrón de repolarización precoz. Este patrón se da hasta en el 30% de la población general y es más prevalente en adultos jóvenes
y principalmente en afroamericanos y deportistas activos. Si lo ven acá, lo tienen que asustar. Si lo vemos en dónde, doctor, Cara inferior. en cara inferior. Porque nos habla de repolarización precoz y esos pacientes tienen más riesgo de muerte súbita. La elevación. Ya sí, en la próxima clase lo vamos a ver, pero ¿cuáles son los marcadores pronósticos de cuáles son los que tienen más riesgo de muerte súbita? Hay un score incluso. ¿Cuánto habrán pasado? Yo decía lo mismo cuando era reciente. ¿No? Esto me lo juega en contra, porque me lo van a mandar a mi consultorio. Sí. Van a ver repetición precoz. O sea, es normal verlo en las precordiales, donde sí, ojito y cara inferior. B1, B2. Y si tengo, Inferolateral. y si tengo en cara inferior, lo puedo manejar ambulatoriamente si el paciente viene asintomático. ¿No? Dependiendo, ya lo van a ver cuáles son los puntos Sí, que lateral. generan más alteración, que generan más riesgo en realidad, ya lo van a ver. También decía que se considera elevación del, o sea, para decir que se considera elevación del punto J y repolarización precoz, daba ciertos criterios, que son estos tres. Una muesca al final del complejo QRS o empastamiento en el trazado descendente de la onda R. Segundo, el punto más alto de la muesca, cuando AJ es de 0,1 milímetros o más de la amplitud en dos o más derivaciones contiguas, ¿Es de cuánto? De 0,9. mayor a 0,1 milímetros. Exceptuando B1, B3. Más de dos más derivaciones, exceptuando B1, B3. Y que la duración del QRS es normal, aunque se asocia habitualmente con estos hallazgos, que no es necesaria la elevación del segmento ST. O sea, puedes como no tener elevación del segmento ST, pero tienes que ver la duración del complejo, perdón, del punto J y si tiene o no muesca. ¿Y dónde sería esa muestra? En B1 a B3 la decía. No, perdón, excluidas B1 y B3. Claro, el punto más alto de la muesca o la onda J de 0,1 milímetros. Ese es el límite inferior. O más amplitud. Si ya es más amplitud, ahí sí te habla que va más para repolarización precoz, pero menos en B1 a B3. Y eso es todo.